Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande, grande es tu fidelidad. Otra vez. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? No importa la hora. Estábamos comenzando con esta canción que es Tu fidelidad es grande, donde Dios nos muestra cuánto nos ama y cuánto es fiel a nosotros. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que ya veníamos trabajando con los chicos de primer ciclo. El tema es los mandamientos o también el decálogo. Puede llamarse los 10 mandamientos o el decálogo. Ahora, sería bueno entender un poquitito de que el ser humano en la primera, es decir, todo este proceso que vamos a estar trabajando ahora, vamos a hacer con unas preguntas que vamos a estar respondiendo ya aquí conmigo y ustedes van a ir anotando a la par que vayan viendo y a la par que ustedes vayan ya revisando su tarea, van a encontrarse con las preguntas sobre los 10 mandamientos. La primera pregunta es, ¿el ser humano puede vivir sin ley? Y aunque no nos guste, chicos, el ser humano no puede vivir sin ley. Nosotros vivimos con una ley porque la ley nos ordena, porque la ley hace que vivamos en una armonía. Dios también, con su pueblo de Israel, ya le dio una ley, que son los 10 mandamientos. Y en casa mismo a veces nosotros tenemos leyes únicas, mamá dice, qué hora levantarte, qué hora el desayuno, qué hora el almuerzo, te dice que hay que cuidarle a los niños, que hay que escucharle a papá, que hay que escucharle a mamá, que hay que respetarle a los grandes como a los abuelos. Es decir, en tu casa misma ya existe una ley, donde a veces lo dirige tu mamá o tu papá. Pero para vivir en armonía es necesario tener las leyes para poder vivir. Segunda pregunta, y una pregunta muy profunda, pero a la vez yo creo que va a ir respondiendo a alguna de las cosas. ¿Qué significa revelación? La palabra revelación significa darse a conocer, significa mostrarse. En este caso es Dios quien se nos revela, quien se nos muestra cómo es, como un Dios amor, como un Dios de paz. Dios se nos revela, se nos da a conocer, se nos muestra. Tercera pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? De esos 10 mandamientos que tenemos, ¿cuál es el más importante incluso? Y el más importante que me acuerdo que le hizo al joven rico, le dijo, primero, amarás a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor de los mandamientos. Miren, no es solamente, no, yo me voy a misa, yo rezo, yo hago las oraciones con mi abuela, con mi mamá. No es eso. Es también amar al que está cerca de nosotros, a nuestro prójimo. La cuarta pregunta, vamos a ver qué nos dice la cuarta pregunta. Dice, literalmente, ¿qué significa decálogo? ¿Qué significa decálogo? Y viene 10 palabras, significa literalmente 10 palabras, pero palabras que nos direccionan, palabras que nos ayudan a vivir con toda la comunidad, con todos los seres humanos de una manera correcta. Entonces, literalmente, ¿qué significa decálogo? 10 palabras. Después dice, ¿en qué lugar reveló Dios el decálogo o los 10 mandamientos? ¿En qué lugar? En un monte llamado Sinaí. En ese lugar Dios reveló, Dios dio a conocer todos sus mandamientos. Ahora, esto también sería bueno que lo atiendan. ¿En qué libro de la Biblia encuentro el decálogo? ¿En qué libros de la Biblia encuentro el decálogo? Y en dos libros, en el libro del Éxodo y en el libro del
Deuteronomio, del Éxodo y del Deuteronomio. En el Éxodo encuentro en el capítulo 20 del 1 para adelante. En el Deuteronomio en el capítulo 5 del 6 para adelante. ¿Entienden? Entonces, en dos lugares fundamentales encuentro el decálogo en la Biblia. ¿En dónde? En Éxodo, en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. Séptima pregunta. ¿En dónde es revelado plenamente el decálogo? ¿En dónde es revelado plenamente el decálogo? En la persona de Jesús. Jesús es la llave por el cual se entiende todo el decálogo. Sin Jesús no se entendería el decálogo, sería una ley nomás. Pero Jesús nos da, nos da una, nos plenifica la ley para poder entender. Entonces, cuando dice, ¿en dónde es revelado plenamente el decálogo? En la persona de Jesús. La pregunta número 8. ¿En dónde fueron depositadas estas tablas de la ley? ¿En dónde se pusieron? Ustedes saben de que el lugar donde, hace rato decíamos, el lugar donde se les reveló y se les presentó fue en el Sinaí. Pero ¿dónde se puso esas tablas que trajo después? ¿Dónde se puso? Y los judíos tenían como un anda. Ustedes saben lo que es el anda. El anda es donde se va la Virgen, donde se va San Francisco cuando es su fiesta. Y los profes o algunos señores lo llevan en el hombro. Eso se llama anda. Pero los judíos a eso le llamaban el arca de la alianza. Y entonces, ¿dónde depositaban? En el arca de la alianza. Ahí estaban las 10, las tablas de los 10 mandamientos. ¿Está? Después dice, ¿cómo se dividen los 10 mandamientos? Tenemos 10 mandamientos. Esta es la pregunta número 9. ¿Cómo están divididos los 10 mandamientos? Los 3 primeros mandamientos se refieren al amor de Dios. Se refieren al amor de Dios para con nosotros. El amor que Dios nos tiene. Y los 7 mandamientos restantes se refieren al amor al prójimo. Entonces, los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios y el resto de los 7 mandamientos últimos se refieren al amor al prójimo, al hombre. Por esta razón se escribió en 2 tablas. La tabla son como un librito que ustedes van a llevar, van a pintar. En la primera hoja están los del amor de Dios. Y en la segunda tabla está lo que es el amor al prójimo. Estamos, ¿verdad? El último. ¿Y a quién fue revelado? ¿A quién fue revelado los mandamientos? A una persona muy importante llamada Moisés. Moisés fue el que de verdad hizo todo este trabajo de acompañar a su pueblo de Israel por todo el desierto. ¿Pero cómo? De una manera ordenada, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos. Por eso Dios nos pide permanentemente, cumplan los mandamientos. Yo siempre digo que el ser humano, si cumple primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, y también el que sigue, y al prójimo como a ti mismo, está cumpliendo un mandamiento demasiado grande. El otro, honrar a tu padre y a tu madre. Es fundamental de que respetes a tu padre y a tu madre, no le deshonres. Y otra de no mentir y no robar. No mentir, porque la mentira tiene pata corta. Y no robar, porque las cosas que no son tuyas es de otro. Entonces respeta las cosas ajenas. Si está ahí, ¿de quién es? ¿De quién es? Y devolver de quien sea. Pero saber de que si hay una cosa que no es mía, es de alguien. No tocar. Y si lo hacemos con premeditación, entonces el daño es peor. Entonces, cumplamos estos mandamientos más sencillos: amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a tu padre y a tu madre, no robar, no matar, no mentir. Y yo creo que el resto vamos a ir cumpliéndolo con el correr de nuestra vida. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios siempre le dé salud a su familia, y que en este tiempo de pandemia nos cuidemos más, porque nos estamos dando cuenta de que hay muchos más casos. Y es fundamental quedarse en sus casas, lávense las manos, protéjanse si salen, pónganse tapabocas, díganle a sus padres también, y no se olviden de este protocolo para poder ayudarnos y cuidarnos cada vez más. Y ojalá que pronto estemos ya todos reunidos en el colegio. Que Dios les bendiga, que pasen un bello día.